Bueno, Fausto Romeo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, pues nos acompaña. Bienvenido, Fausto, Hola. como siempre, y compartimos aquí, siempre manejamos información necesaria, información pertinente sobre lo que es la actividad escolar, y hay varios temas que tenemos aquí pendientes, ¿no? De luego hablaremos también de Consecomercio, porque tú formas parte de esa estructura también, que tuvo su asamblea recientemente, pero surgió una noticia vinculada a los institutos educativos privados y la responsabilidad que tienen que asumir con el pago de ese 9% de esta ley de pensiones o seguridad social en ese sentido. Eso lleva a un aumento, ¿verdad?, de las mensualidades. ¿A partir de qué momento, es la primera pregunta, desde la entrada en vigencia o para el próximo año escolar? Fíjate que la ley es clara y dice que entrará en vigencia en la publicación de esta ley. Es En decir, Gaceta, pues. en Gaceta Oficial fue en mayo, es decir, que entró en vigencia en mayo y que se comienza a pagar ahora en junio, porque de hecho esto es una contribución. ¿Junio o julio? Porque también hay confusión en ese sentido. También los especialistas dicen que dentro del código tributario dice que hay 90 días de vacatio ley, y bueno, y está ese problema, pero nosotros no podemos decir, bueno, definan ustedes, porque hasta lo hemos hecho consulta al CENIAT, el CENIAT está esperando algunas respuestas, entra en vigencia y en menos de 15 días, bueno, ya se está empezando a pagar, ya ayer era el primer grupo, porque eso es de acuerdo al último dígito del RIF. Sí. Se paga en bolívares, se le paga al CENIAT, no al Seguro Social, que es otra cuestión que uno está contribuyendo ante las pensiones y jubilaciones, pero se está dando al CENIAT. Y que es una doble tributación. Es una tributación porque manera también estamos pagando el Seguro Social. Probablemente los colegios también se pagan el Seguro Social, pero aquí hay una cuestión que nosotros debemos entender, que en la ley habla también de una exoneración que se puede establecer. El presidente de la República puede establecer una exoneración. Sin embargo, cuando sale el decreto, lógico, ¿no?, que la educación tuviera una dice prioritario. De hecho, la ley habla que puede ser exoneración al sector prioritario. Nosotros pensábamos, bueno, van a hacer una exoneración al sector de la educación privada, porque eso va a tener nada más al sector privado. Recordemos que tenemos allí en todo esto. ¿Qué pasa? Que cuando sale esta ley, sale únicamente la exoneración a los emprendedores, bienvenido sea, eso es una cosa que realmente vale la pena que se haga y que se tiene que estar registrado en un registro de emprendimiento. Nosotros, el sector de la educación privada, estamos inscritos en el Ministerio de Educación, o sea, es fácil identificar todo el trabajador, cruzado con la plantilla que tiene el Seguro Social. Bueno, ahí tenemos claramente de llegar a esto. Lo que sí es cierto es que este 9%, recordemos lo que hemos hablado siempre, que dentro de la estructura de costos de un plantel educativo, de todos los planteles educativos, el 70% se lo lleva lo que es incidencia laboral, prestaciones sociales, Seguro Social, y ahora tenemos que agregar este 9%, que eso en definitiva dentro de la estructura de la cuota de escolaridad va entre un 4.5 a un 6%. Que sería de aumento. De ajuste lo llamamos nosotros. Bueno, sí, pero a partir, Fausto... A partir de mayo, retroactivo desde mayo. Claro, tiene es decir, que ahora nosotros en este momento... los que han pagado, por ejemplo, mayo, o sea, tendrá seguramente el colegio que advertirles que tiene que hacer un agregado adicional. Claro, de hecho, ya comúnmente la educación privada, el mes de agosto ya está, se cobra o en la inscripción o en diciembre o inclusive en algunos casos hasta el mes de julio. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Esto es un monto que va, donde lo hemos revisado, entre un $5 a 10, $12 adicional, indexado a bolívares, indudablemente al Banco Central, cuando se tiene que pagar, que esas son circulares que está saliendo por cada uno de los meses. O sea, aclarando bien, digamos que si dio $10, bueno, entonces sería $10 por mayo, junio, julio, agosto, que son 4 meses, son $40 que debería pagar. En el caso de los padres que ya están solventes, tienen que pagar ese diferencial para culminar el año escolar 2023-2024, que culmina en agosto del 2024. Ya, sin embargo, en este mes de mayo-junio se está realizando todo lo que es el presupuesto de funcionamiento del proyecto educativo, que lo hemos hablado aquí. O sea, no hay un colegio que pueda funcionar sin tener un proyecto educativo, que es la esencia fundamental de la calidad del servicio que ofrecemos y cuya estructura de costos nos lo establece realmente eso que hablamos 70-30, donde los gastos operativos, inclusive, Carlos, se nos está acrecentando bastante en ese 30%, ya nos está quedando corto, porque hay gastos que nosotros tenemos que hacer como los servicios públicos,
públicos que se están sincerando, que están llegando ya a un monto. Realmente lo que se podría hacer de pagar 10 bolívares, ahorita se está pagando en algunos servicios $100, como el relleno sanitario, por ejemplo, que corresponde al movimiento, al Ministerio de Ecológico, algo así, movimiento ecosocialismo. Ecosocialismo, exactamente. Entonces, aquí es donde nosotros debemos tener que para el próximo año escolar tenemos que actualizar sueldos y salarios de nuestros trabajadores, los beneficios que se tenga, que vamos a hablar partiendo un mínimo de $250 a estos trabajadores. ¿Ese es el promedio ponderado de los colegios? ¿Tienes algún promedio, digamos, que pueda decir los colegios en general, los docentes ganan tanto? Fíjate, Depende de cada colegio. De eso depende de cada institución, por eso Claro, y eso se aprueba además a través de la Asamblea de Padres y Representantes. Y luego, inclusive, someterse a consideración dentro de la Asamblea de Padres a la aprobación del proyecto educativo y con eso ya tenemos la estructura de costos que nos establece la cuota de escolaridad que se pagarán en los próximos años de septiembre 2024 a agosto 2025. Es decir, claramente definido que a partir de la entrada en vigencia hay que hacer el reajuste y los meses que restan de este año escolar también. Al menos que también el presidente en los próximos días exonere. O sea, si el presidente toma la decisión, justamente que es lo que estamos esperando, que haga un planteamiento que es el sector prioritario, que son salud, educación y alimentación, bueno, mire, puede salir algo que también, digamos, aunque lo haya pagado, bueno, queda para la inscripción o para el pago próximo del próximo año escolar, una diferencia que se esté dando. Lo cierto del caso que ya estamos pagando, o sea, nosotros no podemos esperar, vamos a esperar que salga una exoneración. Los colegios, los planteles educativos, debemos cumplir con esa ley. Claro, vamos a hacer una pausa, Fausto. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Fausto Romeo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Bien, continuamos con Fausto Romeo. Fausto, una curiosidad, ¿esto es extensible también a las universidades privadas? Todos. De hecho, lo he conversado, me han llamado de una universidad privada y me ha dicho cómo se está haciendo, que nosotros, o sea, inclusive para las universidades es aún difícil porque ya comenzó el trimestre o el semestre, ya el estudiante paga y ya tú no le puedes decir, mira, ya no son 300, ahorita son 320 o 350, entonces va a quedar para el siguiente bloque del trimestre o semestre, entonces van a arrastrar ese monto para el fondo. A lo mejor ahí sí pueden aprovechar un poco si sale esa exoneración, pero la universidad privada aquí no está. O por lo menos que fuese un monto menor. O porque precisamente la ley habla de hasta 15%. Claro. Luego el resolución de decreto sale con el 9% y a lo mejor puede decir, mira, es 0% para la educación, que es una cuestión variable en vez de ser una exoneración. Me parece que es lo más lógico, ¿no? Es lo más lógico que tenemos. Es que nosotros estamos exentos del IVA, estamos exentos del impuesto, de la declaración, si le hacemos de impuestos sobre la renta, pero el pago dependiendo de la figura jurídica que tenga cada institución, como puede ser asociaciones civiles. Es que cuando hablan de la educación privada muchas veces piensan o en las grandes universidades privadas del país o en las instituciones educativas que están aquí en Caracas. Son más emblemáticas. Es más emblemática. Cuando aquí nosotros debemos entender que el 40% del sector de la educación privada se encuentra en sectores vulnerables. Claro, aquí hay gente que realmente hace un gran sacrificio para pagar a su hijo en la educación que estamos ofreciendo. En cuenta entonces, el deterioro y la declinación de la educación el sector pública. Público. Claro. Entonces, cuando estamos ofreciendo esta oportunidad de poder llevar adelante este sistema educativo, vamos a llevarlo con santa paz, como se dice. Inclusive hay preescolares que son contribuyentes especiales, que lo obligaron a estar contribuyente especial. ¿Sabes lo que significa contribuyente especial? Tú lo conoces muy bien. Cada 15 días debes tener una persona encargada para estar haciendo esos pagos rigurosamente ese día, porque si no la multa que te llega es superior a lo que tienes que pagar. Creo que la educación debe tener un tratamiento, el llamado tal vez al intendente del CENIAT, el señor Cabello, que es José David Cabello, que él tenga que entender que la educación privada también tiene una prioridad dentro del país para poder trabajar e impulsar eso. Fíjate, otro planteamiento, ahora que estamos hablando de esto, ¿continúa la migración de jóvenes de planteles públicos a planteles privados? Mira, ¿O se ha detenido? Se ha detenido, ha estado allí medianamente este año 2023-2024, siempre lo que ha existido en años anteriores. Claro, todavía han habido una gran deserción escolar en el sector público, que es otra cosa. Ese es el factor, eso es lo que te iba a decir. O sea, del sector público al sector privado siempre había un 6-7% y del privado al público un 3-4%. Siempre ha sido lo que se establecía. Pero el problema está que hay estudiantes que no están insertos en el sistema educativo de Venezuela.
Venezuela, llámese público, llámese privado. Que esa sí es verdaderamente la verdadera preocupación que debemos tener aquí en el país. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, es que tenemos que seguir permitir que la educación privada, que también están cerrando porque se ve cada vez más impuestos, más situaciones, sobre todo los que están alquilados, que se les aumentan los alquileres, los cánones de arrendamiento, y todo esto, bueno, mira, hay algunos, los pequeños sobre todo, escolares, maternales, o aquellos que están con situaciones vulnerables, como te digo, en lugares que realmente son deprimentes para poder pagar algo, no pueden decirle a un padre representante y ahora te voy a ajustar tanto por ciento para poder llegar a... ¿Siguen cerrando planteles privados? Sí, lamentablemente. ¿En qué porcentaje? Hay algunos que, mira, todavía no llega ni a un 7, 8%, como también hay algunos que están abriendo 2 o 3%, o inclusive se están vendiendo, y hay unos nuevos socios, una nueva empresa que asume para el control de ese colegio, y eso es lo que se está sucediendo. Pero, vuelvo y repito, veamos que hay un 40% del sistema educativo que están en zonas vulnerables, en zonas verdaderamente que uno dice, oye, qué esfuerzo tan grande. O para hacer más ejemplos, las escuelas de Fe y Alegría, 180 planteles que hacen un extraordinario trabajo en donde, como dicen ellos, que están ubicados hasta donde llega el asfalto. Bueno, ese plantel también tiene que pagar ese 9% por aquello que esté recibiendo, sea por inclusive, porque no hay una exoneración, o sea, ellos reciben el subsidio del Ministerio de Educación, el Estado les paga, pero no dice, mira, como yo te estoy pagando, tú estás exento, ¿no? Pues es una empresa privada, es un colegio privado y ellos tienen esa dificultad, que quién le va a pagar esa porción también para poder llevar adelante. Entonces, hay algo que se tiene que valorar muy bien y que hago el llamado al presidente de la República y al CNA para que se tome en consideración la exoneración de la educación privada para este impuesto. Ojalá eso ocurra, ¿no? Así en ese será, sentido. Ahora, ya un poco visualizando el próximo año escolar y aún así, también preguntándote cómo cierra este año escolar para los colegios privados. Mira, nosotros satisfactoriamente estamos culminando, aunque las elecciones están afectando un poco, unos 5 o 7 días hábiles de clase. No, gracias a Dios se trabajó completo, no, cumplimos todo a cabalidad del currículo que nos establece y mucho más de lo que nosotros damos. Tenemos el 100%, el 95% de los trabajadores, de todos los maestros y trabajadores que cumplimos con esto. Nuestros estudiantes están regresando, muchos han retornado de lo que se fueron del país, están retornando para poder hacer sus estudios. Bueno, nos sentimos satisfechos realmente por el servicio que estamos prestando, por la calidad que estamos prestando, por apostar por el país que nos estamos dando adelante, porque al fin y al cabo el resultado tiene que darse, que inclusive estamos esperando con mucho ahínco este nuevo currículum, ojalá que se dé pronto, que está en fase de piloto en este año escolar 2023-2024, 2000 y tantos planteles. Esperemos que se amplíe un poco más esta capacidad de currículum. Bueno, nos quedó pendiente lo de Comercio, sí, que estuvo muy bueno el jueves y viernes pasado y bueno, unos resultados extraordinarios con los diferentes sectores y regiones del país. Pues muy bien, gracias Fausto por toda la información importante para nuestros televidentes y padres y representantes. Pausa, arte y espectáculos al retorno.